Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Abisai Ochoa. En este video vamos a continuar reaccionando al testimonio de 8 horas en el cielo. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a ir conversando una vez más. Recuerden que bueno, este es un testimonio acerca de Ricardo Cid. Él dice haber tenido una experiencia sobrenatural a donde él va al cielo durante un periodo de 8 horas, ve cosas raras en el segundo cielo y bueno, pues vamos a escuchar un poco acerca de lo que habla y vamos comentando. Mi madre me tomó y me dijo: aleluya, Ricardo, dime qué pasa. Yo empecé a contarle y a decirle lo que la voz me hablaba y la voz que me había dicho ahí en la pieza. Aleluya, me recuerdo que fuimos a conversar con el obispo de la iglesia. Aleluya, fuimos a conversar con los pastores. Llegamos a la iglesia, el obispo vino y el obispo me preguntó: ¿qué te pasó? Yo le dije, no, yo le dije, mire, en la noche tenía un sueño y el Señor le pedimos señales. Yo dejé el trabajo, pero quiero decirle que hoy el Señor habló conmigo, con baudible me habló y me dijo que tenía que venir a la iglesia a orar y a clamar 7 horas diarias por mí y por la iglesia en la tierra, porque Dios quería hacer algo con su iglesia. Miren, por ejemplo, ahí lo que él habla acerca de que él tenía que ir a hacer una oración de tantas horas porque Dios quería hacer algo. Si se dan cuenta, bueno, pues piénsenlo siendo honestos, ¿no? Eh, pues para nuestros cuerpos una oración así de larga, pues sería un poco complicada, ¿no? No que no se pueda hacer, no que no se deba de hacer, no que no sea interesante pasar 7 horas en comunión, en oración con Dios, claro, pero si se dan cuenta, quitar el objetivo específico de, bueno, nuestra salvación ha sido dada ya por Dios y bueno, tenemos que estar alerta, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino mantengámonos alerta y sobrios. La vigilancia del cristiano no debe de consistir en especulaciones sobre sueños, visiones particulares, testimonios, sino en vivir una vida de fe activa y en obediencia a la palabra de Dios. Entonces el énfasis de nosotros como cristianos está en confiar en las promesas de Dios, vivir en su gracia mediante la palabra, los sacramentos y esperar de esa misma forma el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, como lo pueden escuchar, mucho énfasis en, bueno, yo tenía que hacer oraciones durante un largo tiempo, un sacrificio, no sé, como personal, ¿no? Entonces está centrada en su visión, en su esfuerzo. Pues bueno, recuerden que la salvación es por oír y por oír la palabra de Dios. Entonces la enseñanza cristiana insiste en que toda la escritura apunta a Cristo y su obra redentora. Y bueno, vamos a continuar escuchando. Aleluya, Dios va a hacer algo grande con su pueblo en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande con su pueblo? Me recuerdo que en ese momento el obispo me dijo: entonces todos los días te vamos a abrir el templo para que tú vengas a orar. Yo me recuerdo que llegó la mañana, hermano querido, y me preparé para venirme a la iglesia. Era las 8 y entré al templo, entré a orar, me recuerdo. Cuando llegué a orar a la iglesia, hermano querido, llegué hasta adelante y empecé a clamar. Llevaba 1 hora, 2 horas en clamor, llevaba 3 horas en clamor y después no sabía por qué más orar. Yo dije: Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Tú me dijiste 7 horas y llevo a tres horas apenas llevo orando. Y me recuerdo que empecé a afligirme y empecé a angustiarme. Aleluya, cuando en ese momento siento, hermano querido, lo mismo que sentí en la pieza, era lo mismo que sentía en la iglesia. Vino desde atrás, aleluya, un ruido que llegó hasta acá adelante y el piso empezó a temblar, las paredes temblaban, la iglesia temblaba. Yo empecé a clamar y a gemir a Dios, cuando en ese momento detrás venía una voz que hablaba y me decía así, y hermano querido, pero la voz me hablaba en forma, gloria sea a Dios, en forma angustiado, en forma como desesperante. Me hablaba el Señor y me decía así, me decía: Ricardo, ora, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra. Mi iglesia, me decía, ya no quiere buscarme, aleluya, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar. Me decía: mi iglesia duerme en la tierra. Y el Señor empezó a reclamar. Yo sentía como Él reclamaba que su iglesia ya no era la misma. Su iglesia había, aleluya, gloria a Dios, había retrocedido, gloria a Dios, en su vida espiritual. La iglesia del Señor fue poderosa en la tierra, mas hoy en día la iglesia duerme en la tierra. Cuando vino la voz, yo empecé a clamar. Por ejemplo, ahí con lo que dice hay que tener cuidado porque lo que nosotros encontramos en la escritura es que ni siquiera aún las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia.
Entonces es importante que todo lo debemos de discernir desde la palabra y bueno, pues no dejarse nada más llevar por la emoción, ¿no? Si una persona dice que Dios le ordena algo específico, como en este caso orar 7 horas o centrarse exclusivamente en su propio sacrificio, debemos evaluar esas afirmaciones a la luz de la escritura, porque la escritura es nuestra norma de fe. Y me decía, ahora clama y gime por mi iglesia, porque mi iglesia duerme. Yo empecé y me puse de pie y empecé a correr por la iglesia y a clamar y a gemir. Y terminé las 7 horas. Hermano querido, eran como las 3 de la tarde. Me fui a mi casa, aleluya, gloria a Dios. Y volví al otro día nuevamente. Así estuve un día tras otro, viniendo a orar, viniendo a clamar. Llevaba Entonces, debemos de comprender para iniciar para qué es la oración. ¿Qué es la oración vista desde un punto de vista como un don, no como una imposición? La oración es un medio de gracia, eso es lo primero que debemos entender, en el que los creyentes tienen comunión con Dios, pero no es una obra que debemos realizar bajo imposiciones o una regla vista desde el punto de vista de un sacrificio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 7, encontramos que Jesús nos advierte, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Orar durante un tiempo prolongado pues no es necesariamente, ¿cómo llamarlo?, una garantía de mayor espiritualidad o de un favor divino, porque Dios no nos escucha por la cantidad de tiempo que oramos, sino por nuestra fe que es en Cristo. 2 semanas de clamor y de oración, en gemido y en llanto, gimiendo a Dios por su iglesia en la tierra. Me recuerdo que en ese momento, hermano amado, llegó una mañana, mi madre me fue a despertar y me dijo, Ricardo, ya llegó la hora. Era un día jueves, aleluya, y me vino a despertar y me dijo, Ricardo, ya llegó la hora que tú tienes que irte a la iglesia a orar. Yo le dije, mamá, no sé qué me pasa, me duelen los huesos, me duele el cuerpo, casi no puedo pararme, no tengo fuerza. Le dije yo, mi madre Y bueno, ya después es, híjole, es un enfoque en un sacrificio personal, ¿no? Entonces, ¿qué debemos opinar en cuanto a alguien que refleja o centra su espiritualidad en un sacrificio propio, en un esfuerzo personal? Esto puede ser peligroso, ¿no? Puede ser un reflejo de un pensamiento legalista que busca una justificación por obras, pues prácticamente, ¿no? Que recordamos, por ejemplo, nosotros de lo que encontramos en la escritura referente a la justificación, bueno, pues que somos eh, salvados por gracia, por medio de la fe, de acuerdo a Efesios. Y bueno, la fe entonces cristiana enseña que nuestra relación con Dios no depende de nuestros méritos, ¿no? En este caso un sacrificio personal, sino de un sacrificio que fue perfecto, fue mayor a nosotros, que nadie de nosotros realmente podría hacerlo, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. me dijo, ora aquí entonces. Yo le dije, no puedo, tengo que ir a orar a la iglesia. Le dije yo, aleluya, mi madre me ayudó a vestirme. Me dolía el cuerpo, me dolía los huesos y me empezó a vestirme. Hermano amado, cuando en ese momento mi madre empezó a orar y empezó a recuperar un poco la No, está interesante que empieza a darle pues ese énfasis, ¿no? De aquí ya sabemos que aquí, para los que ya han visto esto, ya saben que lo que sigue acá es bueno, él, él va a comenzar ya el, la parte fuerte del testimonio, ¿no? Yo le digo libreto, digo un guión, no sé si realmente él vivió algo como lo que dice, pero bueno, después se torna un verdadero disparate, ¿no? Pero me gusta hacer un poco de énfasis en esto que ahorita está hablando, o que está demasiado centrado en su sacrificio, ¿no? Romanos capítulo 5. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió
por los pecadores. Entonces encontramos en definitiva que la justificación es dada por la fe. Entonces tenemos que hallar ese sacrificio, bueno, esa gracia por medio del sacrificio del Señor. Y también vamos a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9, lo siguiente. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. La fe cristiana enseña que nuestra relación con Dios no depende de nuestros sacrificios o nuestros méritos, sino del sacrificio perfecto de Dios en la cruz, una vez y para siempre. Fuerza, aleluya. Me recuerdo que me fueron a dejar hasta el templo. Hermano querido, el templo abarca casi 2000 personas en ese lugar. Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas de la iglesia. Yo le dije a mi hermano, déjenme aquí, porque yo voy a entrar solo a la iglesia. Aleluya, empecé a entrar, me empecé a sujetar de las bancas y empecé a avanzar porque todavía no tenía fuerza. Había hermanos que estaban orando. Me acerqué a ellos, le dije, hermano, oren por mí, porque me falta la fuerza. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre del Señor, porque Él da fuerza. Él le da la fuerza que el que no tiene ninguna. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina por los siglos. Recibí fuerza y empecé a clamar y a gritar. Me paseaba por los pasillos gritando y gimiendo. Empezaba a orar y a gritar. Aleluya, para que Dios levantara a su pueblo en la tierra, para que Dios levantara a su iglesia que dormía. Aleluya, me recuerdo que en ese momento, Bueno, imaginemos que esto que dice ocurre tal cual lo dice, ¿no? Bueno, que la experiencia de él lo lleva a que quizás más personas vayan a estar esperando ahí juntamente con él en la iglesia y que se unan quizás a su oración. Entonces, debemos de reconocer el peligro del entusiasmo, como le decía en un video anterior, cuando cambiamos la experiencia personal, cuando sustituimos a la escritura por la experiencia personal. Entonces, la dependencia excesiva en experiencias internas, emociones, revelaciones personales es un acto peligroso. Tenemos que encontrar que Dios nos habla de forma objetiva a través de su palabra, no por visiones, sueños, deseos internos, sentimientos. La oración y nuestra relación con Dios deben estar ancladas en las escrituras, no en sensaciones, órdenes internas que no pueden ser verificadas de ninguna forma. Nos dice Jeremías capítulo 23, versículo 16, así ha dicho el Señor de los ejércitos: no hagan caso de las palabras que los profetas les anuncian, solo alimentan en ustedes vanas esperanzas, sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. terminé, aleluya, de orar y me fui a mi casa. Era el día jueves. Me recuerdo que llegué a mi casa, me bañé, me vestí para venirme al culto, porque había culto por la tarde el día jueves. Me recuerdo que en ese día Dios tenía algo muy grande preparado. Aleluya, me recuerdo que llegué al templo, eran las 8 de la tarde, el servicio comenzó a las 7:30. Me recuerdo que yo entré, hermano, y el templo estaba lleno de gente. Yo miré hacia adentro y yo dije, Señor, el templo está lleno. Y ahí me di cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor. Aleluya, gloria sea a Dios para siempre. ¿A cuántos los trajo el Señor en esta hora? A ti te trajo para bendecirte, para llenarte de la... Pero por ejemplo ahí, ojo, porque le está poniendo mucho énfasis a sus obras, ¿no? Es decir, se da cuenta de que la iglesia está llena justamente después de que ha estado orando de 7 horas diarias, ¿no? Un énfasis en las obras. Entonces, esto a mí me trae un recuerdo. Yo también, híjole, en la época en la que comenzó un movimiento eh, prácticamente espiritista, lleno de profetas y profetisas, comenzaron a hacer eso igual durante un servicio así. Comienza el griterío, bueno, todas aquellas, eh, ¿cómo llamarlo? Revelaciones de poder, pero que bueno, pues no, en vez de acercar a Dios y a su palabra, pues se acercaban a sus propios deseos, ¿no? Nos dice Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 12. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar
los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Entonces, centrar la fe en los propios sacrificios, ya sea 7 horas orando, ya sea que recibiste voces, visita de ángeles, puede desviar la atención del sacrificio único y suficiente de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es completo, es perfecto, no podemos añadir nada a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por lo tanto, cualquier enfoque que busque justificar o santificar al creyente mediante sacrificios personales, mediante obras, no sé, como de una ayuda hacia la obra de Dios, no puede justificar, no puede santificar al creyente. El único que da la santificación al creyente es Dios mismo, es el Espíritu Santo. El creyente, mediante sacrificios personales, no está alineado con lo que encontramos en el Evangelio. La presencia del Señor, Cristo vive. Me recuerdo que entré y me senté adelante. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que comenzó, hermano querido, estaban hermano orando. Terminó la oración, empezaron a alabar a Dios. Terminó la alabanza, le pidieron al predicador que se subiera. Empezó a predicar, terminó la predicación. Hermano querido, pasaron a cantar unos cantos. Y me recuerdo que yo estaba adelante, pero sentía que algo iba a ocurrir ese día jueves. Dios tenía preparado ese día para mostrar su gloria delante de la iglesia. Me recuerdo que estaba adelante, hermano querido, empecé a levantar mis manos al cielo. Y el obispo dijo, aleluya, el hermano dijo, vamos a pedirle al obispo que pida la bendición. El obispo se puso delante y empezó a pedir la bendición del Señor. Yo estaba delante y empecé a levantar mis manos cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo sin fuerza. Yo estaba botado, aleluya, en la iglesia estaba botado. Me recuerdo que se acercaron los hermanos y me dijeron, hermano Ricardo, ¿qué le pasa? Yo le decía, Por ejemplo, ahí lo que dice es de poner cuidado, ¿no? Dice que se queda sin energías, alguien lo toca, se cae sin energía. Y bueno, pues, eh, ¿qué comentar, por ejemplo, acerca de esto? Em, la oración no es un mandato legalista, sino es un don, es una respuesta libre, ajá, a la cual no estamos sujetos a reglas específicas como orar un tiempo exacto, sino a vivir una comunión en Dios en entera libertad. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice lo siguiente: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Nuevamente, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Se acercaron los hermanos, terminó la oración, se acercaron los hermanos, los pastores y me decían, Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le decía, no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Hermano, casi no podía hablar. El obispo dijo, tómenlo y tráiganlo hacia el púlpito, hacia el altar. Hermano, el altar tiene así una escalera hacia abajo, como esta, y me pusieron ahí, gloria a Dios, en un peldaño. Me recuerdo que la gente empezó a acercarse, aleluya, toda la gente se acercó. El obispo me seguía preguntando, Ricardo, vamos a orar por ti, me dijo el obispo, hermano querido. Y la gente, el obispo dijo, pero háganse para atrás porque lo van a sofocar a Ricardo. Y empezaron a abrirse la gente así y dejaron una abertura como esta. La gente estaba hacia allá y hacia acá y Dios tenía planeado algo muy grande. Yo estaba recostado ahí en un peldaño del púlpito y le dijo a la gente, vamos a orar por Ricardo para que reciba la fuerza, porque él ha estado orando todos los días 7 horas. Yo estaba recostado cuando siento una voz que me habla al oído y me dice así, me dice, Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a mostrar algo grande. Yo me recuerdo que empecé a doblar mi cabeza mientras el obispo iba a orar por mí. Yo empecé a doblar mi cabeza y a abrir mis ojos y me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos y miré para atrás, me recuerdo que la gente estaba amontonada acá adelante. Y cuando miré por la abertura hacia atrás, hermano querido, lo primero que vi al medio de la iglesia fue un ángel del cielo. Gloria sea a Dios para siempre, gloria sea a Dios para siempre. Y pues, por ejemplo, esto, no sé, se le da, o sea, el entusiasmo aquí está a tope, ¿no? Está a todo lo que da. Y la gente pues aplaude a esto, lo ve con, no sé, como con cierto pues fanatismo hasta cierto punto. Y digo, yo lo puedo entender, porque pues bueno, ese tipo de relatos eran cosas que yo veía de forma muy recurrente, eran comunes, eran cosas que yo creía inclusive.
pues bueno, cuando venimos podemos acercarnos a la luz sobre lo que la escritura dice, comprenderlo de una forma no tergiversada, pues nuestro entendimiento debe de cambiar. Ese tipo de relatos, como cualquier otro muy similares, deben de ser evaluados a la luz de la escritura y del discernimiento. Como les decía, las tradiciones humanas, las experiencias personales, todo debe de medirse con una regla. No es que a todo lo descartemos tampoco, pero sí debemos encontrar una que esté alineado. En cualquier caso, cualquier experiencia personal, tradición, visión, sueño, lo que sea, va a estar subordinado a la escritura. Si está en oposición, no hay nada que hablar. La escritura es la que va a tener la última palabra. Entonces no negamos que Dios pueda obrar de maneras extraordinarias para nada. Es esencial recordar que todo lo que afirmamos acerca de la fe y nuestra experiencia con Dios debe estar fundamentado y alineado con su palabra. Entonces, nuevamente les voy a decir la suficiencia de las escrituras, según de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, ese tipo de experiencias, aunque sean presentadas como genuinas, no pueden tener la misma autoridad que la palabra de Dios, ya que la escritura es la única infalible y suficiente en temas de revelación divina. Entonces, realmente, por ejemplo, ese tipo de cosas que nosotros encontramos pueden entrar en completa eh, pues contradicción con lo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura bueno, este relato de que llega un ángel y que le comienza a hablar, pues eh, puede ser evaluada de una forma muy sencilla. Gálatas capítulo 1 versículo 8 nos dice lo siguiente: pero aún nosotros, a un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que de bajo maldición. Muy fácil de refutar, ¿no? O sea, ¿qué importa si vio a un ángel? A un... El demonio se puede vestir de ángel de luz. Y Gálatas en el capítulo 1 versículo 8 dice que aún si un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio diferente, es anatema, es maldito. Entonces, si esa experiencia pretende añadir algo a la revelación de Dios, debe ser rechazada como explícitamente contraria al evangelio. Los ángeles existen, hermano querido. Yo le dije al obispo: hay un ángel al medio de la iglesia y viene hacia mí y viene avanzando por el medio de la iglesia, viene caminando hacia acá adelante. El obispo miró hacia atrás y dijo: viene un ángel, aleluya. Cuando en ese momento el ángel se mostró a la iglesia, toda la gente empezó a mirar al ángel, la gente empezó a gritar y decir: yo también veo al ángel, yo también lo veo. La gente empezó a recibir lengua, la gente empezó a caer al suelo, la gente empezó a recibir parte de la presencia del Señor, la gente empezó a gritar, a gemir. Esto pasó. Esto puede ser demasiado, pero excesivamente peligroso, ¿no? O sea, a ver, hasta vale la pena volverlo a escuchar un momento para que comente lo que la iglesia comienza a hacer cuando ven a dicho ser sobrenatural, ¿no? ¿Quién les valida que en efecto es un ángel? A Dios Escuchemos. para siempre, gloria sea a Dios para siempre. Los ángeles existen, hermano querido. Yo le dije al obispo: hay un ángel al medio de la iglesia y viene hacia mí y viene avanzando por el medio de la iglesia, viene caminando hacia acá adelante. El obispo miró hacia atrás y dijo: viene un ángel, aleluya. Cuando en ese momento el ángel se mostró a la iglesia, toda la gente empezó a mirar al ángel, la gente empezó a gritar y decir: yo también veo al ángel, yo también lo veo. La gente empezó a recibir lengua, la gente empezó a caer al suelo, la gente empezó a recibir parte de la presencia del Señor, la gente empezó a gritar, a gemir. Esto pasó delante de un culto. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Cristo es verdadero, Cristo existe, Cristo vive y reina. No, pero imagínense lo triste de esto, porque ya tal cual se mete en un problema grave visto desde la propia escritura, ya que, pues imagínense, o sea, la iglesia ve a un ángel y se empiezan a llenar de un espíritu, ¿no? Como lo decía en algún momento, de acuerdo a este libro que se llama Fundamentos Teológicos de la Reforma, es un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu de la época. Eh, Híjole, está muy triste
esto que se comenta, porque, bueno, son cosas que me traen muchos recuerdos, ¿no? Recuerdo haber visto cosas similares, no que algún día haya visto un ángel o algo parecido, pero sí hay gente que le dan este peso, ¿no? Entonces ven aquel ser y la gente empieza a hacer todo esto que él comenta. Volvamos a escucharlo. Recuerdo que empecé a doblar mi cabeza mientras el obispo iba a orar por mí. Yo empecé a doblar mi cabeza y a abrir mis ojos y me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos y miré para atrás, me recuerdo que la gente estaba amontonada acá adelante. Y cuando miré por la abertura hacia atrás, hermano querido, lo primero que vi al medio de la iglesia fue un ángel del cielo. Gloria sea a Dios para siempre. Gloria sea a Dios para siempre. Bueno, y lo primero que uno diría es, ¿cómo sabes que era un ángel? Que realmente el ser que estabas viendo, bueno, te creo que hayas visto un ser. ¿Cómo sabes que era un ángel? Los ángeles existen, hermano querido. Yo le dije al obispo, hay un ángel al medio de la iglesia y viene hacia mí y viene avanzando por el medio de la iglesia, viene caminando hacia acá adelante. El obispo miró hacia atrás y dijo, viene un ángel, aleluya. Cuando en ese momento el ángel se mostró a la iglesia, toda la gente empezó a mirar al ángel, la gente empezó a gritar y decir, yo también veo al ángel, yo también lo veo. O sea, la gente empezó a ver al ángel y empezaron a gritar todos, yo veo al ángel, yo veo al ángel. Gente empezó a recibir lengua, la gente empezó a caer al suelo. Imagínense, la gente empieza a recibir lenguas y empieza a caer al suelo. ¿Usted cómo se imagina eso, siendo honestos? ¿Cómo se imagina a la gente cayendo al suelo y hablando en lenguas? Que, pues, después eso ni siquiera son lenguas, ¿no? Es glosolalia. ¿Qué se imagina de una experiencia de ese tipo? Gente empezó a recibir parte de la presencia del Señor. Pero ¿por qué la gente tendría que recibir parte de la presencia de Dios específicamente porque ven a un ser? O sea, si estaban en la iglesia, estaban recibiendo parte ya de la presencia de Dios. Nosotros creemos que en un servicio divino es el Señor el que nos sirve a nosotros. ¿Por qué necesariamente ver un ángel, ver una presencia, ver un ser, em, no sé, sobrenatural para decir que la presencia de Dios está ahí? La gente empezó a gritar, a gemir. Esto pasó delante de un culto. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Cristo es verdadero. Cristo existe. Cristo vive y reina. Y ahora aquí les digo, vean cómo entra esto en completa contradicción a la escritura, Colosenses capítulo 2, versículos del 18 al 19. No permitan que los condenen esos que ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Pero nuevamente, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por razonamiento humano. Imagínense cómo advierte la escritura referente a esta experiencia, pero vean el nivel de contradicción. Nos advierte el peligro de dar demasiada importancia a visiones o experiencias sobrenaturales que son subjetivas, que son inclusive engañosas. Nos está advirtiendo de que es condena, de que podemos perder. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto. Nuevamente, por eso la pregunta, ¿cómo sabe que es un ángel? ¿Cómo sabían los demás que comenzaron a tener esta eh, revelación, visión colectiva? Y están envanecidos por su propio razonamiento humano. Versículo 19, no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer en el crecimiento que da Dios. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es esto? Realmente es de poner cuidado, pero demasiado. O sea, ya llegamos a un punto en el que inclusive, híjole, esto ya está muy, pero severa y estrictamente muy mal. Listo, este video lo voy a dejar hasta acá. Llevamos media hora conversando acerca de este testimonio. Creo que para esta segunda reacción es suficiente. Muchísimo de lo que hablar. Si se dan cuenta, pues podemos pasar discutiendo y hablando acerca de esto y vean, pues
no encontramos un punto a favor o en común acerca de esto que aquí se habla. Gracias por haber visto este video. Mi nombre es Abisai Ochoa. Recuerden que pueden suscribirse a este canal. Dejen su comentario. Su comentario refleja cómo son ustedes como cristianos, no a mi persona. Y bueno, sus comentarios son bienvenidos. Gracias por reaccionar, por compartir. Que Dios los bendiga mucho. Bye.